Hola, buenos Bien, días. hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera Días. clase sincrónica del curso Autocuidado y Fortalecimiento Emocional. Las mismas indicaciones de las clases anteriores, que el día de hoy ustedes cuentan con comisión de servicio desde las 8 hasta las 16 horas y que en caso de cualquier problema o inconveniente que tengan con acceso a la plataforma, dirigirla directamente a la casilla de estudios virtuales, que yo la dejaré ahí en el chat de este Zoom. Se les solicita además que para efectos de asistencia se puedan identificar en el Zoom con el nombre y el apellido. Y nada más que eso, darles las bienvenidas y Evelyn, te doy el pase. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Tengo una duda con Juan. Me aparece ahí Juan solito y acá tengo a un Juan Carlos y a un Juan Antonio. Entonces, si me pudiera mencionar. Juan Antonio, Ya, Juan Juan Antonio. Antonio Núñez. Ok, acá estamos. Te puse presente. Muchas gracias, Juan Antonio. Bien, espero hayan tenido una buena semana. Ya queda menos para el fin de semana, quienes logran descansar en estos días. Contarles que para hoy día tenemos una clase donde en algún momento nos vamos a reunir en salas porque tenemos que conocernos para hacer un trabajo grupal, que es el trabajo de la nota final. ¿Ya? Cuando llegue ese momento yo les voy a avisar y les voy a dar algunas instrucciones al respecto. Vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Voy a proyectar. Y hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la conciencia, ¿ya? El módulo se llama Conscientemente. Son prácticas para entrenar la presencia y la permanencia en el aquí y el ahora. Esto me habla un poco de detenerme en este caótico momento del día. Yo me detengo, ¿cierto? Y soy consciente. Soy consciente de mis prácticas de autocuidado, soy consciente de lo que pasa a mi alrededor, etcétera. Y como siempre, bueno, vamos a hablar de nuestro objetivo que tiene que ver con distinguir diferentes estrategias y herramientas para el autocuidado y el manejo del estrés. Por eso les hablo de detenerse y de ser consciente, porque es una forma de identificar mi estrés y de alguna manera canalizarlo de una forma saludable, ¿ya? Vamos a hablar de la actividad reflexiva, qué significa reflexionar, el cuestionamiento del estado de la mente en relación a estos pensamientos que a veces son recurrentes, ¿cierto? Y que aparecen casi de manera inconsciente a generarnos algún tipo de preocupación. Vamos a hablar del cerebro también y la relación que tiene con el estrés. Y también vamos a hablar de algunos aspectos positivos y otros no tanto que tiene nuestro diseño cerebral, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poquito más de neurociencias. Pero como siempre, y hablando de neurociencia y de que necesitamos conectarnos ahora con esta clase, y nuestro cerebro también lo requiere, vamos a tratar de recordar qué vimos en el módulo anterior, qué tema fue abordado, de lo que recuerdan, cuál fue importante o les llamó la atención para ustedes, ¿ya? O bien de los trabajos que pudieron hacer en su plataforma. Entonces pueden escribir en el chat como siempre o también podemos compartirlo por acá. Lo que recordemos, esto vimos, esto pasó. Karina, ¿tú quieres compartir con nosotros? Buenos días. Estoy, estoy bastante agripada. Me dio un resfrío, pero terrible. Oh, Pero qué sí, lata. bueno, una de las cosas que me llamó la atención a mí en el módulo anterior, que era la palabra procrastinar. Sí, Entonces, bueno, de hecho, esa palabra en realidad yo no la había escuchado, pero sí uno la conoce como postergar, digamos, o sea, conociendo el significado la semana pasada, que todos hacemos las tareas difíciles, digamos, las vamos postergando. Y eso en realidad provoca como un estrés porque lo vamos dejando, pero en el fondo sabemos que lo tenemos que hacer. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención a mí en el módulo anterior. sí, Karina, gracias. Sí, el término procrastinación es nuevo.
Y cuando recién aparecía, por ejemplo, y uno lo veía, mostraban así como mucho desorden en una casa y decía, por ejemplo, ¿tú procrastinas? Entonces uno se imaginaba que el hecho de procrastinar era de acumular. Eso tiene otro nombre. No lo recuerdo, pero la gente que acumula muchas cosas. Y se confundía un poco. Pero claro, procrastinar tiene que ver con postergar, con posponer, pero se pospone físicamente, pero mentalmente está siempre ahí, permanente, ahí molestándonos, diciéndonos, mira, no has terminado esto, tienes que hacerlo. Y ahí viene este juego de la mente. Así es. Muchas gracias, Karina. Ya. Además que se fueron con varias tareas, porque se fueron con la tarea de pensar en qué yo dejo para después, en qué estoy procrastinando y analizar por qué lo estoy haciendo. ¿Es por un tema más psicológico? ¿Es por un tema de tiempo? ¿Es por un tema de rechazo? A lo mejor me hice una introspección y me di cuenta de que esto lo estoy postergando porque me genera ansiedad o porque siento que no voy a ser capaz de hacerlo, etcétera. Con esas tareitas se fueron, así que yo espero que hayan logrado hacerlas. Son tareas bien personales, así que no siempre se les va a pedir que aquí las compartan, pero la idea es que ustedes se puedan ir, ¿cierto? Con hacer estos procesos reflexivos después de la clase. Ahí escribió Richard, ok. Vuelvo a mi PPT. Entonces, para abordar el módulo de hoy debemos entender un poco y empezar a pensar ahora qué entendemos por autorreflexión y qué sabemos de nuestro cerebro y su relación con el estrés. ¿Ustedes saben algo acerca de su cerebro y cómo se relaciona con el estrés? ¿Han escuchado algo? ¿No? Porque hoy día vamos a descubrir cosas importantes en relación a eso. ¿Ya? ¿De qué manera está conectado el cerebro con el estrés? Uno piensa que el cerebro son estados psicológicos o físicos solamente, ¿ya? O que me genera una patología, pero hoy día nos vamos a dar cuenta que hay mucha relación en cómo está constituido mi cerebro y el estrés. Entonces, como bien les mencionaba, nosotros tenemos que comenzar a reflexionar antes, durante y después de una acción, ¿ya? ¿Para qué? Para cuidarnos nosotros mismos. Es importante aquello. En la actividad reflexiva es, por supuesto, súper personal, ¿ya? Pero es continuo. Uno no se da cuenta que todo el día puede estar reflexionando. Es un proceso continuo. A veces hay reflexiones muy cortitas, pero están. Entonces, ¿qué nos invita ahora esta clase? Dice, pero detente. Cuando tú estés reflexionando, tienes que hacer una pausa y tienes que pensar en que la reflexión tiene tres procesos. Tiene un proceso antes de una situación o antes de actuar, tiene un proceso durante, yo reflexiono antes, reflexiono durante y reflexiono después. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace esto? Entonces, la reflexión que yo tengo antes de actuar, por ejemplo, o de decir algo cuando yo me detengo y no soy impulsivo, ¿cierto? Y lo digo inmediatamente, sino que cuando lo reflexiono, yo planifico. Esta reflexión es igual a planificar. Yo voy a preparar esta acción, yo voy a preparar estas palabras que voy a decir, yo me voy a anticipar sobre algunas consecuencias que pudiera ocurrir en función a lo que voy a hacer o lo que voy a decir, ¿ya? Entonces voy a reflexionar, voy a evaluar algunas opciones, a ver si digo esto, podría afectar a otra persona. Esa es la reflexión antes de actuar, ¿ya? Antes de hacer, antes de decir, por ejemplo. Y luego viene la reflexión que es durante la acción o durante la actuación o durante lo que estoy diciendo. Yo voy a ir ajustando, yo voy a ir por ejemplo, si es algo que debo decir, ¿ya? Algo no muy fácil que debo decir. Yo voy a ir ajustando mis palabras, voy a ir adaptando las acciones, los gestos, en el mismo tiempo que lo estoy haciendo, en el tiempo real, ¿ya? Si hay una circunstancia X o una información que yo estoy recibiendo de mi interlocutor, yo durante la actuación sigo reflexionando y sigo acomodando este discurso. Y después de la acción es este proceso que voy a revisar lo que sucedió. ¿Fue correcto lo que le dije? ¿Cómo me tomo lo que esta otra persona me dijo a mí?
soy crítica, ya decidí en forma correcta, funcionó o no funcionó que yo hablara con esta persona, por ejemplo. De eso se trata el proceso reflexivo. ¿Ya? Por lo general, uno piensa que el proceso reflexivo es cuando tú te sientas a pensar acerca de un tema o acerca de una situación familiar. No, el proceso reflexivo tiene tiempos antes, durante y después. ¿Ya? Es una práctica. Hacer esto es una práctica de autocuidado. Y luego tenemos, bueno, para ustedes algunas preguntas, evaluación de sus prácticas actuales de autocuidado. Si has incorporado, dice, alguna actividad o hábito de autocuidado que hemos venido viendo o algunos que nacen de ustedes mismos, ¿en qué medida les ha servido? ¿En qué medida se sienten ustedes satisfechos? Y la otra pregunta que se pueden llevar también es, ¿existen ámbitos específicos en tu vida que tú quieras atender? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hay algo en mi vida hoy día que requiere que yo reflexione, que requiere que yo tome medidas antes, durante y después en esta reflexión? ¿Cuál de ellos? A lo mejor podemos tener muchas necesidades y muchas prioridades, a lo mejor en términos de comunicación con mis hijos, en términos de comunicación con mis colegas, temas laborales, temas personales, temas familiares. Y pueden haber muchos. Si hoy día ya hacemos esta práctica y decimos ya, si me detengo y voy a evaluar, son 5 o 6 cosas que yo debo atender. Ahora, de esas 6 cosas, tenemos que priorizar una. ¿Cuál es la más importante y la más urgente que yo hoy día requiere, cierto, de este proceso reflexivo? Así es que esa también es una nueva tarea que ustedes van a tener hoy. Bueno, la reflexión, si yo veo, por ejemplo, dentro de este proceso reflexivo, yo me di cuenta que estoy estresado, por ejemplo, que no me siento bien, me siento estresado, estoy confundido, estoy cansado. Entonces, vamos a reflexionar vamos a reconocer cuáles son los factores que me estresan, cuáles son los factores estresores. Eso se llama evaluación de factores de estrés. ¿Ya? Y fíjense que muchas investigaciones hablan de que hay muchísimos factores que influyen en el estrés, ¿ya? Perdón. Una de ellas son las que aparecen aquí, la carga de trabajo. La verdad es que hoy día me detuve, lo pensé y tengo muchísima carga laboral que no he podido manejar dentro de las características, de las condiciones que yo tengo en este momento, ¿ya? Eso me genera estrés. El no tener el control, algunas personas, cuando pierden este control de hacer las cosas o este control de gestión, etcétera, cuando siento de alguna manera que lo perdí y que dependo de otras personas, por ejemplo, que yo no tengo el control, sino que dependo de otros, también me genera estrés. Fíjense que también en términos laborales se ha hablado mucho que un factor importante de estrés son los roles ambiguos. A mí me determinan un rol, pero resulta que después me dan otra instrucción y me dicen que es parte de lo que yo también tengo que hacer. Y mi contrato tal vez dice otra cosa, ¿ya? Entonces, esta ambigüedad de roles también le genera estrés a las personas. Siempre también la falta de apoyo va a ser un factor de estrés si yo me siento cansado, desmotivado o tengo cualquier situación y además me siento solo en esta situación y no tengo el apoyo, también es un factor que a mí me va a estresar porque de alguna manera voy a perder también el control, ¿ya? De esto que me está pasando. El ambiente en el trabajo, sin duda, es un factor de estrés relevante cuando yo llego, por mucho que no lo demuestre, pero cuando yo llego a un ambiente poco saludable a trabajar, por supuesto que empieza tal vez con un malestar, pero se transforma en algún minuto progresivamente en una situación de estrés. Yo ya no quiero ir, yo me doy cuenta cuando estoy estresado laboralmente que yo ya no quiero ir, no tengo ganas de encontrarme de nuevo con esto y día a día lo mismo. ¿Ya? Eso también es estrés.
Las condiciones físicas, los espacios ruidosos, espacios incómodos, sillas incómodas, por ejemplo, también me generan estrés. Inseguridad laboral, en algunos casos también nos decían, bueno, yo no tengo la certeza, sobre todo en el ámbito de educación se da muchísimo que los profesores no tienen la certeza, por ejemplo, de que van a dar continuidad independiente al esfuerzo que hayan hecho, independiente a las evaluaciones que tengan. Hay un sistema hoy día que les dice, no, mira, por ejemplo, en el ámbito particular subvencionado, evitan la recontratación después de los 2 años para no pagar indemnizaciones cuando hay despidos. Entonces, ¿qué hacen? Hay una rotación cada 2 años de profesores. Entonces, eso le genera mucha inseguridad laboral. ¿Qué va a pasar después de estos años? ¿Sigo? ¿No sigo? Después de este año, ¿seguiré? ¿No seguiré? Y eso genera muchísimo estrés. Hoy día, quienes más tienen licencias médicas por estrés son los profesores y los profesionales de la salud en Chile, sobre todo después de la pandemia. También tenemos exceso de presión, ¿cierto? Cuando ya tengo demasiada presión que puede ser externa o que también me estoy poniendo yo, ya me estoy presionando yo mismo. Y las expectativas. Yo tenía grandes expectativas con este trabajo y resulta que no era lo que yo esperaba, ¿ya? También me genera estrés. Otro concepto, queridísimos, tiene que ver con las emociones. En mi expertise, en mi profesión, tiene que ver con el trabajo de emociones, con el reconocimiento de emociones y cómo las emociones influyen en todo lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo hago, en donde yo me desempeño, ¿ya? Porque nosotros somos una emoción. El problema es que como a nosotros no nos enseñaron y no nos hablaron de educación emocional, al contrario, de alguna manera nos enseñaron a reprimir estas emociones, no logramos, ¿cierto?, avanzar en distintos ámbitos como la comunicación efectiva, como el reconocimiento tanto en mí como en el otro de la emoción, etcétera. Por lo tanto, para eso lo primero que tenemos que saber qué son las emociones, ¿ya? Y muchos de ustedes me pueden decir es una sensación, es algo que se siente, o a mí me pasa que cuando me da vergüenza me pongo rojo, por ejemplo. Pero las emociones son mucho más que eso. Las emociones son un conjunto, son muchas reacciones que yo tengo a nivel psicológico y también a nivel corporal. Se llama que son reacciones psicofisiológicas, ¿ya? Las emociones están ya diseñadas en nosotros para adaptarnos. También es un mecanismo de adaptación, así como nuestro cerebro se fue diseñado para adaptarnos también. Las emociones, y de hecho las emociones, por supuesto, están en la amígdala, están en el cerebro. Nosotros cuando éramos chiquititos nos decían que estaban en el corazón porque las sentíamos aquí, era como el único espacio del cuerpo donde se podía sentir una emoción. Por lo tanto, eso pensábamos, ¿cierto? Inocentemente. Pero claro, es un mecanismo de adaptación. Yo tengo emociones porque debo adaptarme a los estímulos. Pues, cuando percibo algo, cuando percibo un objeto o una persona o un lugar o un recuerdo importante, bonito o no bonito, me genera una emoción inmediatamente. Y muchos me preguntan a mí, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento, por ejemplo? Y nos decían que el sentimiento era algo que perduraba por el tiempo. ¿Ya? Es que tú puedes, sobre todo se hablaba de que el amor era un sentimiento. Hoy día se plantea el amor como una emoción, como una respuesta psicofisiológica. Pero nos decían, bueno, el sentimiento es algo que perdura, la emoción es momentánea, el sentimiento perdura. Y fíjese que las emociones, si bien son respuestas automáticas, son respuesta involuntaria, por ejemplo, me dio vergüenza, se me apretó el pecho, me puse roja, por ejemplo, ¿ya? Eh, es así, instantánea, uno no la busca, uno no la piensa, uno no la atrae, ¿cierto? Aparece. Pero el sentimiento es cuando yo me detengo, fíjense, a evaluar conscientemente esta respuesta emocional, ¿ya? Por ejemplo, yo siento una atracción, amor, tengo esta sensación de amor, tengo esta emoción de amor.
Cuando yo me detengo y soy consciente de lo que estoy sintiendo hacia la persona que lo estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, por qué tengo esta respuesta emocional, es cuando ya podríamos hablar de sentimiento, ¿ya? Yo tomo una decisión respecto a esta emoción. Eso es un poco la diferencia entre lo que es emoción y lo que es sentimiento. Y vamos a tener reacciones emocionales de distinto tipo, como ustedes pueden ver acá. Tenemos mental, neurofisiológica y conductual. Estas son reacciones emocionales. La mental tiene que ver con la información que recibo acá en mi mente. Lo pienso, digo, ya, viene algo, me va a pasar algo. Neurofisiológico es nuestro cuerpo reacciona como tal. Por ejemplo, me sudan las manos, me late más fuerte el corazón, ¿cierto? Mi ritmo cardíaco es más rápido. Y la parte conductual tiene que ver con la postura que yo hice, con la expresión que yo puse, mi gesto, ¿cierto? El movimiento. Cuando frunzo el ceño, por ejemplo, cuando yo me enojo, ¿ya? O cuando golpeo el suelo con el pie, cuando me genera alguna situación de ansiedad, etcétera. Y las emociones tienen múltiples clasificaciones. Se las voy a mostrar acá. Bueno, en este caso, estimados, es probable que encuentren en su material de estudio otro autor que habla de la clasificación de emociones. Yo elijo siempre a Vizquerra porque es una persona que ha hablado y que ha escrito mucho acerca de educación emocional. Yo creo que las emociones se educan, ¿ya? Y además que Vizquerra es un autor muy bueno, si yo quiero leerlo, por ejemplo, para poder enseñarle a mis hijos de educación emocional. Creo que si bien nosotros también tenemos que educarnos en esto, es importante las nuevas generaciones, ¿cierto? Comenzar a trabajar este tema de las emociones para que no tengan los problemas que hoy día tenemos nosotros, que es la inseguridad, el no decir lo que yo pienso, el no decir lo que yo siento, el no comunicarnos efectivamente y por lo demás también para poder resolver conflictos. Fíjense que cuando después de la pandemia llegaron a los colegios las personas, los estudiantes y teníamos un sinnúmero de situación de conflictos y de violencia, se determinó que era por falta de educación emocional, más que el encierro y más que esto es falta de educación emocional. Porque sí, porque no sé de qué otra forma se resuelven los conflictos, no tengo autocontrol, no estoy manejando mi emoción, lo que me está pasando. Entonces, ¿qué hago? Reacciono, golpeo, insulto a cualquier persona. Por lo tanto, tenemos que, por eso yo elijo a Vizquerra en el fondo, ¿ya? Porque es una persona que ha trabajado mucho en lo que es educar las emociones. Y fíjense que si nosotros pensábamos que las emociones eran poquitas, son muchas, po, son muchas. Hoy día les voy a mostrar lo que nos dice Vizquerra aquí nomás, pero después vamos a ver una gama de emociones. Entonces, la idea es que ustedes la puedan mirar y decir, oye, no tenía idea que esa era una emoción. Bueno, entonces les decía que existen muchas clasificaciones de las emociones y aquí nos íbamos a centrar en Vizquerra, ¿cierto? Entonces, él habla de emociones positivas, de emociones negativas y de emociones ambiguas. Cuando nosotros nos hablan de emociones positivas, nosotros sentimos, por ejemplo, que esas están permitidas, ¿ya? Ojo ahí. Cuando nos hablan de emociones negativas o malas, uno les dice, por ejemplo, a los niños, no tenga miedo, no llore, no, como que de alguna manera limitamos en que aparezcan estas emociones negativas porque la connotación negativa ya no es favorable. Es como decir, le hace mal, no, pero es una emoción, ¿ya? Y las emociones ambiguas, claro, son las que están entre negativo y positiva, no sé, neutra le llamaría yo. Entonces, dentro de las emociones positivas, Vizquerra dice que está la alegría, está el humor como una emoción, el amor y la felicidad. Él dice que esas cuatro son positivas. Y las emociones negativas, el miedo,
la ansiedad, la ira, la tristeza, la vergüenza también y el rechazo, que también lo plantea como una emoción. Entonces nos pasa, por ejemplo, que, claro, por supuesto que el miedo no nos genera nada agradable. Por eso se llama negativa, pero yo tengo que experimentar el miedo y tengo que sentirlo y tengo que canalizarlo. Lo mismo la tristeza, yo no me puedo quedar eternamente triste. Por lo tanto, por mucho que sea una emoción negativa, yo no puedo reprimir esa emoción. Tengo que sentirla, tengo que identificarla y tengo que canalizarla. Y las emociones ambiguas, él decía que era la sorpresa, porque claro, si ustedes piensan en algo que los sorprende, es como que no podría calificarlo ni bueno ni malo, ¿ya? A no ser que sea la situación de la sorpresa. Pero estoy sorprendido, solo eso. La otra emoción ambigua que él habla es la esperanza. La esperanza, ¿qué me genera? Siento esperanza, tengo fe, tengo esperanza. Claro, él dice es ambigua, ¿ya? Y la compasión también la muestra como algo ambigua. Fíjese que la compasión no la compara con algo negativo, como decir tristeza, no, es solamente compasión, no es pena, es compasión, ¿ya? Y fíjense que si todas las que les nombré son 13 emociones ya. Si yo a ustedes les preguntaran cuántas conocen, tal vez me dirían 6, a lo más 7, ¿ya? De estas que les estoy presentando. Pero miren esta tremenda flor. Este es yo le digo flor, pero parece que él habla de una rueda. Ya este autor habla de la rueda de las emociones. Yo siempre, como la veo con una flor, a veces le digo que es flor, pero ustedes me entienden. Es una rueda de emociones. Este queridísimo autor, Robert Plutchik, tomó como base la teoría evolutiva, dice que las emociones evolucionan, ¿ya? Y van evolucionando a medida que nosotros también nos vamos adaptando a este medio que va, ¿cierto?, avanzando y que tenemos también que evolucionar en otros aspectos. Por lo tanto, las emociones es lo mismo. Y él la plantea así, la pone en una rueda y fíjense, yo las invito a mirarlos ahora, ¿qué le dicen estos colores? Él es uno de los autores que empieza a hablar de lo que son las emociones primarias y las emociones secundarias, ¿ya? Entonces, si antes teníamos solo lo que nos decía Vizquerra, hoy día tenemos primarias y tenemos secundarias. Entonces, él establece 8 emociones básicas y están en la parte interna de cada pétalo, por eso que yo le digo flor. Si se dan cuenta, ahí está la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, son estas que están al medio. Tristeza, aversión, ira, anticipación, alegría. Él dice, estas son emociones primarias, están acá al medio. Pero fíjense que si yo junto dos primarias, dice, van a ser una secundaria. Entonces él dice que si juntamos la alegría con la confianza, hay una emoción secundaria que es amor. Confianza y miedo, hay una emoción también sumisaria, secundaria que habla de sumisión. Miedo y sorpresa, hay una emoción secundaria, susto. Y acá está la secundaria afuera, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía, optimismo. Y dice, es la mezcla, es igual la mezcla de colores, cuando hacemos esta mezcla de colores que con el amarillo y este otro color me resulta otro. Lo mismo dice él, entre la alegría y la confianza, amor, entre confianza y medio sumisión, si yo combino sorpresa y tristeza, decepción, etcétera. Así él lo plantea. Si se dan cuenta, como lo diseña él esta flor, está el antagonista al otro lado. Miren, yo voy a ir a la emoción primaria, que es la alegría. Si yo voy al otro costado, voy a encontrar la tristeza. Está su antagonista, ¿ya? Si, no sé, pues voy aquí a la ira, el antagonista es el miedo. Eso nos plantea él. Y por último, estos colores que ustedes ven que en algunos pétalos son más suaves y en otros son más fuertes, dice, ah, ya, pero es que eso tiene que ver con la intensidad, te dice. Por lo tanto, voy acá al temor. Temor está en un color muy tenue. Después viene el miedo, es un poquito más intenso, pero ya el color fuerte verde es el terror.
¿ya? Yo puedo pasar por estas tres emociones, o sentir solo terror, o sentir solo temor o miedo. Lo mismo acá, miren, y se las voy a nombrar porque yo creo que hay algunas que a lo mejor ustedes no reconocen como tal. Distracción, sorpresa, asombro. Melancolía, más suave, tristeza y pena, ¿ya? Tedio, aversión y odio. Enfado, ira, furia. Interés, fíjense que este les llama mucho la atención a los participantes cuando lo he mencionado. Interés, anticipación, vigilancia. No es lo mismo estar en vigilancia constante, que eso tampoco es muy bueno, es una emoción. Me siento vigilante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Qué va a pasar ahora? Y la anticipación también me ven, oye, pero claro, uno se anticipa a una situación, pero eso te genera es una emoción, la anticipación es una emoción. Y después puede pasar un estado de vigilancia. Incluso podría ser hasta poco saludable. Y lo mismo acá, tenemos serenidad, estoy serena, estoy bien serena, estoy alegre ahora y ahora estoy extasiada. Estoy muy alegre, muy feliz, ¿ya? Y lo mismo aquí, aprobación, confianza y admiración. Entonces, hoy día yo los voy a juntar en sala por dos razones, chiquillos, y ahora va a ser en este momento. La primera es para que ustedes, si puede alguno sacarle una fotito acá, ¿qué emociones ves ahora que no identificabas antes? ¿En qué situaciones surgen? ¿Existen emociones que podría estar minimizando? Ojo ahí, mira, yo me he sentido así varias veces, pero no le doy importancia, la minimizo, es parte de la vida nomás, ¿ya? Le bajo el perfil a esa emoción. Y ahora que lo ves, dice que tienes toda esta flor, esta gama, esta ruleta, como se llame. ¿Qué nuevas posibilidades me da? ¿De qué me sirve conocer todo esto que me acaba de mostrar la profesora acá? ¿Me servirá de algo en la vida? Entonces, lo primero es juntarnos en sala para que podamos comentar estas o algunas de estas preguntas. Ya, esa es una primera instancia, en un tiempo muy breve, porque después yo les tengo que hablar un ratito más, algo cortito. Y también estas salas las personas que entren a estas salas van a conformar los grupos del trabajo final. Nosotros en el trabajo final, a ver, voy a dejar de compartir para poder mirarlos bien. En el trabajo final, un momentito, aquí sí. Ya, en el trabajo final, ustedes van a tener que analizar una situación que se da en una municipalidad. Ya ustedes esta página se va a abrir en el próximo módulo, donde ustedes van a poder ver cuál es la situación, cuál es el caso, ¿cierto? Que tienen que analizar y proponer. Hay que proponer un plan de trabajo acorde a todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y a todos los conocimientos que han adquirido durante estos módulos. Ya es como aplicación de contenido. Este trabajo es grupal y eso facilita mucho las cosas, ¿ya? Porque se pueden compartir ideas, etcétera. Mi idea de la sala es que ustedes logren, por ejemplo, establecer la forma en que van a trabajar, aparte de hablar de las emociones. ¿Cómo van a trabajar? Por ejemplo, hay muchos grupos que les sirve mucho levantar un drive, ¿ya? Ellos se llevan los correos de ustedes, se dejan los correos. Lo que hace esta persona es copia las preguntas en un drive, copia el caso en un drive y todos van participando. Les comparte a ustedes y todos van participando en este proceso de diseñar este trabajo y después la encargada, que puede ser la misma u otra, sistematiza esta información, la ordena un poquito, ve la redacción y lo manda. ¿Ya? Este trabajo, que si bien es para la última sesión, yo hoy día les quiero adelantar para que no se atrasen y no estén formando los grupos a última hora, tienen que subirlo todos ustedes, o sea, independiente que lo hicieron 4 personas, no la sube un representante nomás. Las 4 personas tienen que tener ese trabajo en sus correos y las 4 personas suben su trabajo, aunque sea el mismo de de Elizabeth, de Karina, sean los mismos, cada una de ellas sube ese mismo trabajo para ser evaluado, porque si no la plataforma le va a tomar con que usted no lo subió, no lo hizo, ¿ya? Así que cada una de ustedes lo sube.
Entonces la idea es que ustedes verán si forman un grupo de WhatsApp, si levantan un Drive y más o menos se organizan en relación a los días, bueno, cuándo podría estar el Drive arriba, quién lo va a hacer, qué hago yo, qué haces tú, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro, si les da el tiempecito, poder hablar un poquito de esta flor, de esta gama de emociones y de estas preguntas que yo les hice. ¿Cuáles estoy minimizando? ¿Cuáles conocía? ¿Cuáles no? ¿Y de qué me sirve en realidad conocer esto? Ya a lo mejor a mí no me sirve de nada, ¿qué saco en la vida? Pero hay otros que no hay respuestas ni buenas ni malas, hay solo experiencia. Hay otro que les pueda servir. Entonces, dicho esto, yo voy a poner las salitas. Mi vista está más bien especial, ¿ah? Entonces, voy a asignar las salitas. Esto se demora un poquito, así que tengan paciencia. Voy a asignar 1, 2, 3, 4 personas. Dos salas. Ah, mira, estoy mejor en esto ahora. He mejorado. 3, 4. Añadir sala. Ya, ustedes tienen que poner entrar, ¿ya? Les va a salir ahí una barrita, tienen que entrar a su sala. ¿O unirse? Unirse, eso, unirse. Pao, te tiene que haber llegado algo que dice unirse. ¿Te llegó? ¿Sabes? Lo que pasa es que me llegó todo en inglés, no cacho mucho. Entonces, Yo menos, yo menos. Pero entonces, pero me quedé ahí porque no marqué nada y quedé como desconectada. Qué ya, raro. te Po, voy a mover a otra sala. ya. Y muéveme a cualquiera porque no me... Ya. Aprieta nomás lo que te aparezca ahí marcado. Ahí veamos si es o no es. Ahí se fue.
Hola, buenos días, Richard o Evelyn. ¿Está alguno de ustedes por ahí? Y por supuesto, Hola, Natalia, ¿cómo Evelyn. estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, te quedaste sin grupo. No, 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 estoy en la sala 3, pero Ya. estoy en funciones hoy día y con varios incendios, así que estaba conectada, pero no alcancé a prestar mucha atención respecto a la actividad y le pregunté a mis compañeros de grupo y tampoco tomaron mucha atención, no les quedó muy claro qué hay que hacer, por eso preferí salir para preguntar y que podamos avanzar. Voy a entrar a la salita 3, ¿te parece? Ya, ¿y me puedes mandar a la sala 3 igual, por favor? Ya. Gracias. Ah, no me da la opción de mandarte a la sala 3. Te voy a mandar a otra y de ahí te saco inmediatamente. Ya. Claro, me da sala 1 y sala 2. Ya, te voy a mandar a la sala 1 y de ahí en la sala 1. Entra a la salita y ahí te muevo de nuevo.
Vamos a esperar que se unan todos. Karina estaba sin escucharnos, Evelyn. Finalmente no nos escuchaba. Tu audio ya, sí, Sí, estaba algo complicado. pasó. No hay problema. Igual esta clase queda grabada para que después ella acceda. Como tiene Sí. los datos de ella, a ver si les puede avisar. Perfecto. Bien. Ya, voy a reiterar entonces la idea. Ustedes tienen que entregar un trabajo hasta el día lunes 2 de diciembre, que es grupal, ¿ya? La idea era que se conocieran un poquito y que tomaran acuerdos para que comenzaran ya desde ahora a avanzar y no tengan que estar después de la última clase, ¿cierto? A pesar de que yo en la última clase les voy a dar algunas sugerencias para este trabajo, ojalá sea para fortalecerlo más que para hacerlo. Lo digo más que nada por sus tiempos, colegas. Así que ya tenemos lo principal, que son los grupos, ¿ya? Y tienen la organización de sus grupos. Yo aquí anoté quién pertenece a cada grupo. En caso de que llegara alguna persona, se sumara, lo pondría en el grupo que tiene menos personas. Les voy a dar ahora otra facilidad, se las voy a escribir en el chat, donde yo les voy a dejar mi correo personal para que en caso de que ustedes vayan avanzando con este trabajo y requieran alguna retroalimentación, me lo mandan al correo y yo les devuelvo, les falta esto, requiere esto o está correcto, déjenlo hasta ahí. ¿Ya? Entonces voy a anotar aquí mi correo. Es Recién pude poner el audio, no sé qué había apretado que no escuchaba nada. Ya, no, pero ya te escuchamos bien. De todas maneras, la clase siempre queda grabada. Ya, entonces Karina, mira, que tú que no escuchabas, ahí está mi correo. Entonces la persona encargada de cada grupo, en caso de que hayan avanzado algo en el trabajo, me lo pueden mandar y yo lo puedo ir retroalimentando antes, cosa que ¿Pero les pueda lo decir, manda mira, una sola persona o tenemos que una. mandarlo? Ah, ya. A mi correo una sola, pero cuando tengan que subir el trabajo, cada uno de ustedes debe subirlo. Ya eso es importante, pues si no va a quedar como que no lo entregaron. ¿Cuándo se El, sube? el 2 de diciembre, día lunes, ¿ya? Evelyn, perdón, Entonces, el correo sí, será evelyn.asesoría. asesoría, lo escribí mal, asesoría, evelyn.asesoríaeducativa@gmail.com. ¿Ya? Entonces usted manda el trabajo, Evelyn, míralo cómo vamos y yo los retroalimento. Les voy a dar esa posibilidad también entendiendo que nos queda poquito. Evelyn, perdón, Evelyn, asesoría educativa, ¿qué más? @gmail.com. Ya, decirles también que, bueno, tenemos esa posibilidad, quienes vayan adelantando de una retroalimentación, pero es importante, sobre todo los que asumieron el rol de secretario, que bajen tanto el trabajo del módulo como la rúbrica de evaluación. La rúbrica a ti te va a decir qué tienes que responder para tener el puntaje final y se puedan sacar el porcentaje completo, un 100% en su trabajo. Entonces, esa es la idea. Bajan el trabajo, bajan la rúbrica para que todos tengan acceso. Por supuesto que todos van a poder mirarla porque está en su plataforma, pero en este caso a la secretaria, para que garanticemos o al secretario, para que garanticemos una buena nota, también que les haga llegar este insumo. Eso, chiquilla. Natalia va a ser nuestra secretaria, ¿verdad? Sí, Karina. Ya. La Natalia está Se nota, se nota llena que de le trabajo, pega pero harto al internet, a lo la moderno. Natalia tiene mucho trabajo, pero en la misma proporción tiene voluntad. Sí. Ya, chiquillo. Para continuar con la clase, que ya los últimos que nos queda muy cortito, porque ya son las 8 minutos, les voy a hablar de lo que significa una actividad de autorreflexión, ¿ya? Entonces, es mi cuestionamiento, es el cuestionamiento que tiene mi mente, es mi práctica de autorreflexión, que por supuesto me ayuda a explorar, a comprender todos mis pensamientos, mis emociones, mis patrones mentales, por qué funciona así, por qué pienso esto, qué me pasa un poco, ¿ya? Y fíjense que aquí yo anoté y marqué con amarillo dos
estados que son súper importantes y que nos afectan a nuestra salud mental, que tiene que ver con los pensamientos automáticos y con las creencias limitantes. Esos pensamientos automáticos son esos pensamientos feos que de repente nos aparecen, esos pensamientos rumiantes que nos dicen, no, no vayas por ahí que te puede pasar algo. ¿Y qué pasa si hoy día hay un terremoto? ¿Y qué sucede si llego y tengo un accidente? ¿Y si voy por esta ruta rápida y tengo un accidente? Esos son los pensamientos automáticos y rumiantes cuando se repiten que a nosotros nos enferma en relación a nuestra salud mental. Existen y están con nosotros porque nuestro cerebro está diseñado para defenderse. Por lo tanto, lo primero que uno piensa en la mañana, si se dan cuenta, no es algo positivo. El cerebro siempre nos va a llamar primero a pensar lo negativo y yo tengo que hacer esta reestructuración cognitiva de pensamiento y darme cuenta que es mi cerebro el que me está jugando una mala pasada. Por lo tanto, vamos a profundizar un poquito en lo que son los pensamientos automáticos y en las creencias limitantes, ¿ya? Los pensamientos automáticos ya les dije lo que era, y las creencias limitantes son estas convicciones, chiquillas, son los pensamientos que yo tengo arraigados, que a lo mejor lo tengo desde mi modelo de crianza, ¿ya? Que es algo que pienso sobre mí misma, que es algo que está ahí permanentemente. Entonces, eh, decirles primero que las creencias limitantes son inconscientes, ¿ya? Muchas veces operan en nuestro nivel inconsciente, yo no las estoy llamando conscientemente, por lo tanto, como son inconscientes, es bien difícil de identificarlas y por supuesto, si no las identifico, es muy difícil de cambiarlas también. Las creencias limitantes son autodestructivas, ¿ya? Me sabotean el éxito, me sabotean el bienestar, en esta paz que estoy hoy día, esta creencia me destruye ese ámbito, ¿ya? Son generalizadas. ¿Qué quiero decir cuando son generalizadas? Es como cuando uno dice, es blanco o negro, uno dice, es una generalización absoluta, por ejemplo, uno dice, nunca consigo esto, siempre me pasa esto otro. Eh, Todos son así conmigo, nadie me quiere, ¿ya? Son generalizadas, esta creencia es todo o nada, ¿ya? No hay término medio. Por supuesto que están emocionalmente cargadas, po. Afecta mi emoción porque está asociada con emociones negativas, como decía Vizquerra. Yo puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza, puedo sentir frustración, puedo sentir ansiedad, por ejemplo, a partir de esta creencia que tengo limitante y además que cómo me ayudo si además es inconsciente, entonces no estoy identificando en el fondo que me estoy haciendo un daño. Y es autoimpuesta porque independiente a lo mejor que fue influenciado por otro, por ejemplo, por las crianzas, por nuestros padres, etcétera, yo las mantengo como persona y se convierte en parte de mí. Fíjese, cuando uno dice, oye, esta persona que es negativa, a todo le encuentra algo. Es una persona que las creencias que tienen son limitantes, que pueden ser muy inconscientes, que de alguna manera es autodestructiva. Cuando uno dice, oye, que es negativa, todo lo parece mal porque es generalizado, o sea, todo le parece mal, ¿ya? Y bueno, estas creencias limitantes pueden partir de muchas fuentes, experiencias que yo tuve en el pasado, ya que un fracaso, algún trauma, en mi infancia, alguna crítica que fue muy destructiva, ¿cierto? Y se fue generando esta creencia. También la influencia familiar, los modelos de crianza, nosotros todos estamos de acuerdo que nosotros no fuimos criados como ahora estamos criando a nuestros hijos o como estamos viendo criar a nuestros nietos. Las influencias familiares eran adoptadas por nosotras, lo que el papá decía, la mamá decía, así era ley, ¿ya? También estas creencias pueden ser culturales. En algunos países tienen que ver con normas, con expectativas culturales, con expectativas sociales, ¿cierto? Que ponen estos límites sobre lo que es aceptable. En algunos países son aceptables cosas que para otros no, ¿ya? Eh, la autocrítica también a mí me puede gestionar una creencia limitante permanente porque soy demasiado crítico conmigo mismo,
¿ya? Siempre estoy pensando en lo que no logré y no en lo que alcancé. Bueno, esas son creencias limitantes. Hay una frase típica en el trabajo que tiene que ver con una creencia limitante y tal vez, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero ¿a ustedes han escuchado a la gente decir en el trabajo yo no vengo a ser amigo? Yo en el trabajo no vengo a hacer amistades, ¿ya? Puede que sea una creencia limitante porque una experiencia anterior le enseñó de que estas personas con las que hizo amigo en este entorno laboral le jugaron chueco, fue una mala pasada, ¿cierto? Por lo tanto, yo no vengo a ser amigos, ¿ya? Puede ser por esa razón o puede ser una creencia limitante transmitida o una creencia limitante por cualquier otro motivo, pero a veces yo pienso, ¿y por qué no podría ser amigo yo en mi trabajo? ¿Qué me limita el otro o es mi creencia? De que siempre que yo haga amigos aquí en el trabajo me va a ir mal, no va a resultar, ¿ya? Sobre todo personas que entran con ciertos cargos, no, yo no vengo a ser amigos aquí, yo vengo a hacer mi trabajo. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de creencia limitante. Por último, y para profundizar en el tema de estrés, vamos a hablar de cómo funciona nuestro cerebro frente al estrés. Ya recuerden que yo les dije que íbamos a relacionar cuáles eran las componentes cerebrales, ¿cierto?, que aportaban o no a nuestro autocuidado. En la medida en que yo conozco cómo funciona mi cerebro, también puedo generar algunas prácticas que me van a ayudar para sentirme mejor, para mi bienestar emocional. Entonces, se los voy a mostrar desde acá. Un momentito. Entonces voy a compartir pestaña de Chrome. Ahí va. Con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, constantemente vivimos situaciones de estrés, de miedo, de frustración. ¿Cómo podemos prevenir y gestionar de manera saludable estos estados? Bueno, yo una de las cosas que más recomiendo a todo el mundo, a jóvenes, estudiantes, a más mayores, a gente adulta, estés donde estés, trabajes en lo que trabajes, es que tengas unas nociones básicas de cómo funcionas tú como ser individual y cómo funciona la mente humana y el organismo humano en general. Y que hagas como una unión y digas, esto es lo que me pasa a mí. Si tú eres de los que tienes problemas de espalda, tienes que saber que tus momentos de estrés, la espalda, es la que te va a mandar señal de aviso. Si de repente eres de los que tienes visión borrosa o de los que tiendes a tener cambios en la piel o de los que te cambia el aparato intestinal o de los que somatizas a nivel neurológico y te tiembla el párpado o se te duermen las manos, vas a entender mucho mejor el funcionamiento de tu cuerpo y de tu organismo. Lo primero es conciencia de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Soy tímido? ¿Soy sensible? ¿Soy impulsivo? ¿Soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Le doy muchas vueltas a todo? ¿Soy desconfiado? ¿Soy dependiente de la opinión de los demás? ¿Soy inseguro? Y a nivel psicológico, quizás soy de los que tengo ansiedad o ataques de pánico o me pongo triste. Y hacer como un pequeño diagnóstico de uno mismo. Para mí esto es clave. ¿Cuáles son los factores que me estresan? ¿Cuáles son los factores que me ponen en modo alerta? Pueden ser personas, cosas, recuerdos, momentos, circunstancias, pero cuando uno conoce cuáles son sus factores de estrés, vas a ver cómo se transforma tu personalidad ante el estrés. Por ejemplo, el sensible, cuando está bajo un factor de estrés, se convierte en una persona muy vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora lloro, ahora estoy angustiado, ahora vuelvo a estar bien. El tímido, cuando está bajo factores de estrés, se bloquea. El impulsivo, bajo factores de estrés, es más agresivo. El que le da vueltas a las cosas, bajo factores de estrés, es más obsesivo y entra en pensamientos en bucle. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando entiendes tu cuerpo, cuando entiendes tu personalidad, es mucho más fácil hacer frente. Lo segundo es vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Es decir, la gente va inflamada por la calle. Yo siempre digo que si tuviéramos un detector de inflamación, el detector se rompería, porque la gente, más que nunca, va con tanta incertidumbre, con tanto estrés, que hay un estado de inflamación latente en la sociedad. Yo creo que siempre digo, y te lo digo a ti también con cariño, aunque nos vaya a escuchar mucha gente,
que hay que tener cuidado con la comida, pero tampoco sin obsesionarse. Pero comer con con conocimiento de lo que a uno le sienta bien y mal, conocer las cosas. Es verdad que hoy en día se ha demostrado que mucha alimentación inflama y altera el organismo y, por lo tanto, intentar comer lo mejor posible y tener que la comida mala sea la excepción y no la regla. Segundo es el hábito del sueño. Hoy en día es clave. Cuando uno duerme mal, la probabilidad de que todo se desbarajuste es altísima, porque durante el sueño reparamos nuestra mente, reparamos nuestro organismo, reparamos nuestro sistema inmunológico, nuestro hipocampo, zona de archivo de los recuerdos, se soluciona, es como que todo se va poniendo en orden. Y cuando uno no duerme, y hoy en día dormimos muy mal por la pantalla, por las preocupaciones, etcétera, esto nos altera. Y luego, otra cosa que yo creo que puede ayudar en este mundo que llevamos es tener vías de escape sanas para esos momentos de estrés. El ejercicio básico, con el ejercicio desmembramos ese cortisol, casi que lo evaporamos del organismo. Cuidado con el ejercicio excesivo, que ahí te pones en modo alerta, pero yo hablo del ejercicio normal y saludable que todos conocemos. También recomiendo la educación de esa voz interior, es decir, cuidado, porque sabemos ya que esa voz interior va a tener un impacto en mi vida, entonces que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, hacer un diagnóstico, cómo me trato yo. Lo tercero es las personas con las que me rodeo, cuidado, que a veces parte del problema es que vivo rodeado de personas que me meten en modo alerta. Cuarto, el ser humano no está diseñado para vivir en el sistema nervioso simpático constantemente. Un poquito me puede ayudar a de repente ser profundamente eficiente, profundamente efectivo, para llegar a las cosas de la mejor manera posible. Pero si lo mantengo en el tiempo, corro el gran riesgo de enfermarme. Por eso lo importante es salir de vez en cuando de ese modo alerta, de ese sistema nervioso simpático, al parasimpático, al de la meditación, el de la relajación, el de la respiración, la conexión con uno mismo, conexión con los demás, conexión con lo grande, con la trascendencia, donde de repente nos, entre comillas, retiremos del mundanal ruido para poder decir, ¿yo qué quiero conseguir en esta vida? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi ikigai? ¿Cuáles son las respuestas a las grandes preguntas? ¿La tengo o no la tengo? ¿Mi angustia pensar en algo más? Y ahí tengo que verme a mí en perspectiva, en 3D, en 4D, en 5D, y ver hacia dónde me dirijo y buscar sacar lo mejor que llevo dentro. Porque cuando soy capaz de desconectar del modo alerta para conectar con el modo relajación o con el modo parasimpático, recupero mi organismo, recupero mi mente, recupero mis habilidades, incluso recupero mi sistema inmunológico para volver a hacer frente a los desafíos que me van surgiendo en el día a día. Y yo creo que conectar mente y cuerpo y saber que en ese punto, a día de hoy yo creo que es de los únicos que conocemos donde hay esa simbiosis tan brutal, donde se unen la mente, la psique, el alma, el cuerpo, todo ello en uno y podemos hacerlo de forma consciente, yo creo que nos abre un mundo apasionante. Bien, finalmente acá esta psiquiatra nos invita a muchas cosas, pero la principal es a conocernos nosotros mismos, a ver cómo estamos funcionando. Dice que si tú eres de cierta forma y estás sometida a altos niveles de estrés, esto se acentúa, ¿cierto? El estrés está altamente relacionado, o sea, así es, con el cortisol. Cuando yo estoy con aumento de cortisol en este modo alerta a diario, todo el día, por supuesto que a mí me va a generar una patología posterior. Y fíjense que uno cuando va al médico, va cuando ya está somatizando, es cuando ya se angustia, es cuando ya te tiemblan las manos o cuando el párpado del ojo ya está palpitando constantemente o tengo reacciones de este tipo fisiológico. Uno va al médico y el médico le dice, sí, no, usted está estresada. O está con altos niveles de estrés. Hoy día no se habla mucho de salud mental, yo también quiero invitar a eso, a normalizar la salud mental, a no verse como algo que no está permitido, así como yo me enfermo físicamente, también me enfermo mentalmente, psicológicamente, y hablar de eso no debiese ser tabú en este tiempo, en estos tiempos, no debiese ser tabú. De hecho, está comprobado que muchas enfermedades físicas tienen la base en una enfermedad de tipo mental, ¿ya? Tenemos en Chile un alto índice de problemas de salud mental y hoy día lo que busca, por ejemplo, estos mismos tipos de cursos es que ustedes sean capaces primero de reconocer
cuáles son los factores que lo estresan, reconocerse a sí mismo, cómo reacciono yo frente a este factor de estrés, de qué manera yo pudiese afrontar esta situación de estrés para sentirme mejor yo misma. Por supuesto, adquirir todas estas herramientas para que nosotros lleguemos a este bienestar, porque el bienestar no quiere decir que yo voy a estar exento de problemas, no quiere decir que todos los días voy a tener un desafío. El bienestar mental yo lo logro cuando soy capaz de hacerle frente de manera saludable a esos desafíos, ¿ya? Esta psiquiatra tiene un libro que se llama Mi persona vitamina. Van a encontrar muchos videos de ella en internet y habla muchísimo de estos aspectos desde la neurociencia, ya desde la neurociencia. ¿Qué pasa cuando nado en este cortisol? Fíjense que en la noche las personas que no pueden dormir generalmente es porque no han logrado bajar el cortisol. El cortisol de por sí en la noche baja para que logremos dormir. Si una persona no está durmiendo es porque tiene un aumento de cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés. Por lo tanto, yo no estoy durmiendo porque no puedo, yo no estoy durmiendo porque estoy estresada o estresado, ¿ya? Así que no minimicemos los problemas de salud mental, conversémoslo abiertamente. Yo los invito también a no cuestionar estas licencias médicas, que por supuesto algunas pueden ser, pero eso yo no tengo cómo saberlo, ¿ya? En la televisión nosotros podemos ver que hay un exceso de licencias médicas, pero yo creo que cuando una persona la solicita por la vía que sea, es porque la necesita, ¿ya? Es porque la necesita. Y porque realmente no necesito desconectarme de ese espacio para poder sentirme mejor un tiempo. Y eso hay muchos médicos que lo reconocen así, otros que te mandan a enfrentar la situación, pero si tienes que enfrentarla, tienes que ir con herramientas. Eso, chiquillos, básicamente es todo lo que les puedo entregar hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna opinión, para que ya vamos cerrando nuestra clase y puedan tomarse estos minutitos y ya seguir en su quehacer. Yo tengo una duda. Lo que pasa Ya, es que Cari. no pude conectarme, se me bajó el volumen completamente, algo apreté. Sí. Con Natalia, entonces no sé cómo nos vamos a juntar como para hacer digamos, el trabajo. Natalia, Va a crear algún. Ya creamos un grupo de WhatsApp. Ahí Ah, ya. estamos conversando. Ah, ya, Regio, sí. Sí, porque yo creo que ella tiene disponibilidad en la tarde porque está llena de trabajo. sí, pues. Sí, Ah, pues sí. la Aquí Natalia le hoy día. puso Natalia, sí. Ya, Regio. Ya, Natalia, ahí hay que controlar el cortisol, ¿ah? Haga hasta donde pueda hacer nomás. Ya, chiquillos, que tengan una buena tarde, un buen día, y bueno, cualquier cosita está mi correo ahí, ¿ya? Y también en otros temas tienen que escribirle al correo que les dejó Richard, ¿ya? Pero conmigo solamente el tema del trabajo, de cómo voy, retroalimentación, etcétera. Lo demás con el correo que les dejó Richard, estudiosvirtuales@pjud.cl. Consulta, ¿se sabe qué día se va a subir ese trabajo, o sea, para revisarlo? El día 2. Claro, ustedes tienen todos No, los día días, no sé si cuando habrá lo podamos ver. Yo digo ya, eso ¿Cuándo se depende de libera? mí. La corrección, dices tú, ¿la nota? No, cuando no. se libera el contenido del ¿Cuándo lo trabajo vamos a ahí ver? en la plataforma para Esta revisión. semana, esta O semana. sea, mañana. Richard, ¿estarás por ahí? No está Richard. Aquí Ahí estoy. está. Ah, Richard, ¿cuándo se libera el módulo? Debería estar disponible si en el caso que no estuviese, hago la solicitud como la sección de estudios virtuales para que lo liberen a más tardar mañana. Ya. Entonces ahí a partir de mañana con seguridad ustedes van a tener acceso al trabajo, de qué se trata, a la rúbrica. Y la próxima semana yo voy a profundizar en eso igual para orientar ya los últimos pasos. Y ahí nos vemos, pues. Cualquier cosita del trabajo a mi correo. Ok, Ya, Ya. que tengan muy buen día. Igualmente, gracias. 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 Hasta luego, Chao. chao, Saludos. Chao, chaito. Chao. Chao.